Buenos días, Boker Tov, Good morning, Guten Morgen, bienvenidos y bienvenidos. Bueno, no ha llegado nadie, así que me doy la bienvenida solo. Estamos iniciando la transmisión para la clase del día de hoy. Vamos a ver si ya estamos listos para enviar el enlace. Nuestra querida Antonia ya está ahí. Muy buenos días, Anto. Jonathan González, ya se van sumando a la clase de este día. Julio Atenas, ahí estamos, ahí están llegando ya nuestros queridos estudiantes para la clase de hoy. Buenos días, Danilo. Miren, ahí está nuestro escritor del grupo. Bien, qué chillón amaneció hoy día, ¿eh? Eso es, ya. Vamos a compartir entonces el enlace porque hoy día sí puedo. Mientras tanto, prepárense un rico café o acomódense ahí en su verrier, ¿no? Para escuchar la clase de hoy. Ahí estamos. Bien. Ahí está el enlace enviado a un grupo. Aquí está buenos días. Aquí está el enlace. ¿Para qué voy a decir buenos días y mando el enlace nomás, cierto? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta clase del día de hoy. Querido Lucas, ahí está Lucas. Cuando no está Lucas está Celeste, cuando no está Celeste está Lucas. Siempre ese hermoso matrimonio conectado. A ver, me falta enviar a un grupo. A algunos les va a llegar doble el enlace por si acaso, de los que son parte oficial de este curso. Misael dice una M en Nueva Zelanda. Hermano, ahora entiendo por qué dijiste que iba a madrugar. Ya, bueno, bienvenido desde Nueva Zelanda, entonces, el país que yo debo conocer algún día y tengo que ir a la casa de los hobbits, ¿no? Alfonso dice, no podré asistir a clases porque tendré que realizarme exámenes médicos. ¿Debo traer el certificado? Sí, hermano. Tiene que traerlo mañana, ¿no? Si no, anotación negativa. Bien, muy bien, están llegando ya, partimos en 2 minutos, hoy día tenemos muchas cosas interesantes que... Oye, ¿quién está de cumpleaños hoy día? Eh, que el grupo M-E-V larga me diga, ¿no? Está de cumpleaños Luchito Castro. Ajá. Bueno, confírmeme por favor esa información. Aquí está Luis Fernando Castro. ¿Estás de cumpleaños, hermano, el día de hoy? Porque te canto al tiro, ¿ah? Te canto al tiro el cumpleaños feliz. Em, Manu López me acaba de mandar un libro. Gracias, Manu. Comenzamos en 2 minutos. Alcanzan a ir al baño. Bueno, no voy a decir nada más mejor, si no mi señora me va a retar. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta clase donde hoy día hablaremos mucho de simbología. El que tenga oídos para oír simplemente, ¿no? Así que, oye, me dijeron si está de cumpleaños, efectivamente. Oye, además hoy día el cumpleaños de Luke Serbeck, el menor, el más pequeño asistente de esta clase está de cumpleaños. Saludos desde Valparadise. Está buena esa, ¿eh? Querido Luis Fernando. Mire, le vamos a cantar a Luis Fernando y a Luke Serbeck el cumpleaños feliz. Uno, dos, tres, cumpleaños feliz. Tu, 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 tum. Les deseamos a ustedes. Tu, 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 tum. Que el Señor les bendiga y les haga feliz. Taran, tan, tan, tan. Ya, cumpleaños felices. Bueno, es al revés, ¿no? Feliz cumpleaños para Luis Fernando Castro, un queridísimo amigo que tengo yo, que ha sido una sorpresa y un regalo durante este tiempo conocerle y explorar junto a él las profundidades de la sabiduría también, ¿no?
La verdad es que está lloviendo bastante acá. Bueno, tú ya lo sabes, ¿no, Luis Fernando? Y también saludos para Luke Cervec. Un abrazo gigantesco, querido sobrino, para ti. A la distancia. Abrazos, abrazos, abrazos. Espero que hoy día la torta esté realmente rica. Especialmente sabrosona, ¿no? Bueno, Antonio dice llueve demasiado. Ya nomás, vamos. Oye, he estado rodeado de simbología durante este último tiempo. Les voy a contar que el domingo, ¿el domingo fue o no? ¿O cuándo fue? No, fue en esta clase. No fue en el sermón del domingo. ¿Se acuerdan que en uno de los mensajes a las iglesias salía que a los de una iglesia, yo tengo mala memoria y eso que lo tengo que haber pasado ayer o antes de ayer, las personas iban a ser columnas del templo, ¿no? Que las personas iban a ser columnas del templo. Y yo les comentaba que en el templo de Jerusalén habían dos columnas, ¿cierto? Qué interesante eso, ¿ah? Qué interesante, ¿no? Ya, bueno, pero eso fue en la clase hace como 2 días también. Ok, vamos entonces a la clase de este día. Vamos a ver. Hoy día arrancamos con el capítulo número 4 de Apocalipsis. Eh, Vamos con el capítulo. Hoy día amanecí jocoso, ¿no? Hoy día amanecí jocoso, casi como con ganas de cantar una matina, mi son svegliato, o vela chia, o vela. Pero esa no la vamos a cantar ahora, esa la vamos a cantar después cuando termine el curso. Bueno, tanto símbolo, ¿no? Llueve, llueve, llueve. Eh, Vamos a obviar ese comentario, Alfonso, porque el tema de las columnas aparece en la Biblia, ¿no? No vamos a decir más que eso. Ya, vamos a iniciar entonces y vamos a entrar en esta clase. Vamos a entrar en esta clase, ¿cierto? Para este día. Ya. Jennifer, no transmito ya directo por YouTube. Sigo la clase, hago la clase aquí y después la subo a YouTube. YouTube se me pegaba cada rato, ¿se acuerdan? Cuando hacía la clase por ahí, ¿ya? Ok, vamos, ya pues déjenme empezar la clase. Apocalipsis capítulo número 4. Vamos a iniciar esto, pero antes, hoy no dijiste buenos días, buenos días. ¿En serio? No, sí lo dije buenos días. Pero cuando lo dije no había nadie. Ok. Perfecto. Gracias, Mario Herrera. Quiero comentarles porque ayer en nuestro grupo yo participo de varios grupos, entonces en nuestro grupo de Apocalipsis salió la pregunta acerca del autor de Apocalipsis, ¿no? Entonces yo creo que ahora en el capítulo 4 es un buen momento para hablar acerca del autor de Apocalipsis, ¿no? Entonces, cuando hablamos de textos antiguos, la verdad es que aquí hay varias miradas, ¿no? Hay varias cosas súper interesantes y aquí puede que nos detengamos un rato. Estaba tocando, estaba tocando la puerta, hermano. Eh, me pierdo con eso. Ya, bien. Cuando hablamos de autores antiguos siempre tenemos un problema, ¿no? Cuando hablamos de los autores de la antigüedad tenemos siempre un problema. Realmente quién lo escribió. Porque no es como ahora, ¿no? Hoy día nosotros y acá tenemos un autor realmente potente, ¿no? Aquí está Danilo, ¿se acuerdan Danilo? Que ya salió su libro a la venta, que estamos ansiosos de leerlo, ¿no? Pero hoy día en este tiempo los autores dicen quiénes son, no ocupamos mucho, no ocupamos, ¿no? No ocupamos muchos seudónimos ni nada por el estilo, bueno, excepto Danilo, ¿ya? Pero usualmente queremos que la gente sepa quién escribe hoy día, ¿no? Queremos que la gente sepa quién realmente está escribiendo.
Pero en la antigüedad eso no era tan importante. En la antigüedad una persona escribía un libro y para que este libro fuera de alguna forma reconocido y pudiera llegar a distintos lugares, etcétera, 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 entonces el autor decía que este libro lo escribió otro personaje, ¿no? Muchísimo más famoso, muchísimo más famoso, ¿no? Y por lo tanto, hay una cosa interesante, ¿no? Porque hoy día nosotros queremos, como personas, que se sepa quién escribió el libro, ¿no? Sí, tenemos que decirlo, ¿no? Tenemos que decirlo, ¿no? Que nos gusta que la gente sepa quién lo escribió, pero en la antigüedad los autores, la verdad es que no les interesaba mucho que la gente sepa quién lo escribió, sino que lo que querían era divulgar su obra, ¿no? Y por lo tanto escribían un libro y decían, ya, este libro fue escrito, no sé, por cualquier personaje famoso de la historia. Entonces ahí tenemos el primer problema para enfrentarnos a la autoría de textos antiguos. Un segundo problema que tenemos es que, por ejemplo, en el caso de Apocalipsis estamos hablando de una narrativa apocalíptica, ¿cierto? De una narrativa que no es historiográfica, que no es biográfica, etcétera, 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 ¿no? Sino que estamos en un mundo narrativo que es especialmente complejo, ¿no? Es especialmente complejo. Entonces, primero tenemos que en la antigüedad los autores no querían darse a conocer tanto, sino querían dar a conocer su obra y por eso podían ponerle cualquier nombre. No estoy diciendo que esto se aplica necesariamente a Apocalipsis, sino que esto es una forma de escribir en la antigüedad. Entonces los autores podían hacer eso porque querían que su obra fuera reconocida, ¿no? En segundo lugar, cuando estamos hablando de literatura apocalíptica, se suma un elemento, porque no es una biografía, no es una historia como Heródoto, ¿no? Sino que aquí estamos hablando de visiones, ¿no? Estamos hablando de trascendencia, estamos hablando de cuestiones que son mucho más elevadas que simplemente escribir una biografía, una narrativa o una historia al estilo de Josefo, ¿no? Etcétera. Entonces, ese es el segundo problema. Y el tercer problema, si seguimos avanzando en este camino, es que, por ejemplo, para que una persona pueda decir que Juan, el apóstol, es el autor de el Evangelio de Juan, las tres cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y además del Apocalipsis, para que una persona pueda decir realmente que estos son escritos por el mismo autor o no, lo que nosotros de entrada deberíamos saber sería leer griego koiné como quien lee hoy día el New York Times. No se me ocurre ningún otro diario famosillo, ¿no? O The Clinic, ¿no? Pero resulta que como personalmente yo no leo griego como leo corintellado, ¿ya? Mi lectura del griego es bastante débil, o sea, me defiendo, ¿ah? Me defiendo, como cuando trataron de matar a Domiciano, ¿no? Igual me defiendo, pero, pero realmente para que uno pudiera decir si este texto fue escrito por el mismo autor o son distintas manos, entonces una persona debe leer griego muy, muy, muy bien, no solo a nivel de traducción, de exégesis o de hermenéutica, sino leerlo, ¿no? Leerlo, como que yo me siento a leer un libro. Nosotros cuando hoy día leemos la Biblia, pensamos de manera inconsciente que es el mismo autor, ¿no? Porque leemos de corrido, pues si leemos en nuestro español, por lo tanto los traductores se ponen de acuerdo en ocupar las mismas palabras, ¿cierto? O de cambiar una palabra por otra, un sinónimo por otro, etcétera. Y por lo tanto la Biblia parece que fuera escrita por una misma persona, ¿no? Entonces, eso era un tema, ¿no? Eso era un tema súper interesante para poder abordar esta cuestión. Entonces nosotros tenemos que medir desde otra perspectiva, pero vamos a ir hablando acerca de eso. Mira, Manuel Naranjo dice que Lutero tenía duras palabras para el Apocalipsis, del que decía que no podía de ninguna forma detectar que el Espíritu Santo lo haya producido. Miren, ¿no? Si Lutero se las traía, se las traía. Gracias, Manuel Naranjo, eso es un dato súper interesante. Y efectivamente, Lutero tenía algunos problemas con Apocalipsis, como con otras cartas de el Nuevo Testamento. Entonces, fíjense los problemas que tenemos. Por un lado está la pseudoepigrafía, ¿cierto? Es decir, el autor que escribe quiere, en el fondo, que su obra corra, no le interesa tanto quién es él. En segundo lugar, estamos en el ámbito de la literatura apocalíptica, que es una
es una literatura además súper acotada en términos de siglo. Estamos hablando del siglo segundo antes de Cristo hasta el siglo primero, segundo después de Cristo. Y ahí se acaba, digamos, ¿no? Hasta ahí llega la apocalíptica más o menos relacionada con el judaísmo principalmente y con el cristianismo en segundo lugar. En tercer lugar, es un texto escrito en griego y por lo tanto deberíamos saber muy bien griego para poder leerlo como leemos el diario, ¿no? Para poder decir, no, este griego es distinto de este otro. Y así seguimos sumando algunas de las problemáticas que tenemos para poder dar con el autor del texto. En tercer lugar, y referido al tema del idioma, ¿no? Los estudiosos dicen, porque ayer me preguntaban qué dice la academia. Bueno, la academia dice que el griego de Apocalipsis es bastante más descuidado, por ejemplo, que el griego de Juan, del Evangelio de Juan, ¿no? Y por lo tanto ahí ya tendríamos una referencia para eso. Pero además tenemos que sumar otro problema, por decirlo de alguna forma, y es que en la antigüedad, además, un libro no lo escribía solamente una persona, sino que podían haber dos o tres personas, ¿no? Por ejemplo, en términos del Antiguo Testamento, se sabe que el texto hebreo de Isaías existe un primer autor, existe un deutero Isaías y existe hasta un trito Isaías, o sea, que por lo menos hubieron tres manitos que escribieron el libro de Isaías, y nosotros lo vimos, por ejemplo, plásticamente en el libro de Eclesiastés cuando lo estudiamos, que por último podemos decir que al final del Eclesiastés evidentemente alguien metió mano en el libro para que este libro pudiera entrar en el canon bíblico. Entonces tampoco los libros lo escribía alguien de principio a fin. En el caso de Pablo, por ejemplo, Pablo tenía un escriba que escribía las cartas de él, etcétera. Entonces, a esto vamos sumando capa de investigación para poder dar con el autor. Entonces, además de eso, como yo les decía, la academia dirá que el griego de Apocalipsis es distinto del griego de Juan. Pero ahora a esto tenemos que sumarle otra cuestión, además de estas cuatro que ya he dicho, que resultaría tremendamente interesante, y aquí no quiero sonar denostativo, pero a mí me resultaría muy interesante, y con interesante estoy diciendo que no lo resuelvo, simplemente me parece interesante que la tradición diga que Juan, el discípulo de Jesús, conocido como el discípulo amado, ¿no? De Jesús, que además era pescador, haya escrito el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. Digo que me resulta interesante nomás. Desde una perspectiva, alguien podría decir, oye, era pescador nomás, po. Y por otro lado, el Evangelio de Juan denota una sapiencia tremendamente interesante, sobre todo en relación al parecer con el mundo de los gnósticos, ¿no? Con el mundo de los gnósticos. O sea, la gnosis de ese tiempo, que se transformó después como en el enemigo del cristianismo doctrinal, ¿no? Del cristianismo del credo apostólico, ¿no? La gnosis era una especie de grupo que existía, el cual tenía acceso a ciertos conocimientos herméticos, pero que solo tenía que participar de un pequeño grupo. Entonces, y donde no podía participar cualquiera. Entonces, cuando Juan, o mejor dicho, cuando hablamos del Evangelio de Juan, estamos hablando de un hombre que tenía bastante conocimiento respecto a esta cuestión, ¿no? Por eso algunos han llamado incluso el Evangelio de Juan el Evangelio gnóstico prácticamente, ¿no? Porque el lenguaje que ocupa Juan es tremendamente elevado en el Evangelio. Es precioso, el Evangelio de Juan es súper lindo. No es parte de los sinópticos porque se escribió hartos años después de los tres sinópticos. Entonces, uno podría decir, si fuera mal pensado, yo decía, pero Juan era pescador nomás, po. Y después se escribe el Evangelio de Juan tremendamente elevado, como una respuesta a la gnosis, ¿no? Griega, que según Moshe Idel, ¿cierto? Rodrigo dirá que la gnosis griega en realidad viene del judaísmo del siglo V o VI antes de Cristo, pero esa es otra cosa. Entonces tenemos eso. Yo encontraría maravilloso, y lo digo así, Emanuel, ¿cómo está ahí, hermano? Emanuel Alejandro Fernández, fuimos compañeros de seminario. Yo encontraría hermoso que un pescador años después esté escribiendo prácticamente filosofía, ¿no? En el Evangelio de Juan. De verdad lo encontraría, y yo creo
que es parte incluso de lo que nosotros debemos ser como cristianos. O sea, nosotros somos llamados desde algo, ¿no? Habitamos un lugar, somos alguien y finalmente el Evangelio y la Biblia nos eleva, ¿no? Eso es lo que se esperaría, ¿no? Eso es lo que se esperaría, que nosotros seamos elevados en el conocimiento, en la medida que vamos, y conocimiento, fíjense que solo con la Biblia una persona puede alcanzar altos estados del conocimiento, ¿no? Entonces yo encontraría maravilloso que Juan haya sido un pescador que llamó a Jesús y unos cuantos años después está escribiendo casi como filosofía, ¿no? Que está escribiendo, que está haciendo está ocupando lenguaje gnóstico para escribir el Evangelio. O sea, yo lo encontraría maravilloso. Y que después se pegue un salto a Apocalipsis, o sea, sería fantástico. Yo lo encontraría bellísimo, ¿no? Esto sería hermoso, que una persona, porque a muchos de nosotros nos ha ocurrido eso, sin llegar a las alturas de Juan, por supuesto, manteniendo la distancia. Hemos salido de un lugar y por el estudio de la escritura hemos llegado a otro lugar que yo considero que es mejor, ¿no? O sea, leer las escrituras no nos puede hacer retroceder como seres humanos. Eso es lo que quiero decir. O sea, leer las escrituras no nos puede llevar a la primitividad, ¿no? O sea, tenemos que ser mejores seres humanos si leemos la escritura, si la leemos, la interpretamos, etcétera, 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 ¿no? O sea, una persona que trabaja los derechos humanos, que trabaja el respeto por el otro, que trabaja la empatía respecto del otro, no puede leer la escritura y ponerse peor. O sea, tiene que ser mejor, ¿no? Entonces, eso yo lo encontraría hermoso, pero la verdad es que eso es esto de que Juan, el pescador, después estuviera escribiendo contra los gnósticos, ocupando el lenguaje de la gnosis. Entonces, Samuel, entonces eso sería fantástico, pero otra respuesta, ¿no? A esto sería que en realidad Juan el discípulo, el pescador, era otra persona, que Juan el que escribió el Evangelio era otra persona y el Juan del Apocalipsis era otra persona. Dicho todo esto, entonces enfrentamos por supuesto el tema. Yo por eso al principio del curso no hablo de la fecha, ni le pongo mucho con el tema del autor y todo, por la medida que sale lo hablamos. Simplemente estamos estudiando la carta y viendo lo que nos dice, ¿no? Yo estuve pescando un tiempo. Bueno, yo nunca he pescado nada. La única vez que fui a pescar pasé a pisar los gusanos. Por lo tanto, no me invitaron nunca más. Así que... Estuardo dice, ¿cómo criticar el gnosticismo si los textos del Nuevo Testamento están llenos de gnosticismo? Ese es un juicio interesante, Estuardo. Habría que echarle un vistazo si realmente están llenos de gnosticismo. Si uno quisiera, podría leerlos en clave gnóstica, pero no necesariamente es así. Bueno, pero ese es otro tema interesante, ¿no? Ok, bien. Eso con respecto al autor. ¿En qué quedamos? En nada. Si alguien quería que llegáramos a algo, no. Por eso, muchas cuestiones relacionadas con la creencia, yo lo he dicho en otras clases, muchas cuestiones relacionadas con la creencia tienen que ver con decisiones, no con datos. No con datos, ¿no? Porque no tenemos los datos, ¿no? No tenemos los datos suficientes para decir esto fue así, ¿no? Entonces, finalmente lo que la gente, y esto en todo ámbito de creencias, ¿no? Religiosas, de cualquier otro tipo, la gente finalmente termina tomando una decisión. ¿Por qué? Porque los datos o son muchos, son inclasificables o son tan pocos que no tienes una certeza respecto de esto. Entonces la gente dirá, no, sabes que esto lo escribió Juan y se acabó la fiesta. Y claro, está bien, si es una decisión, ¿no? Toda creencia es una decisión. No es la agrupación de una serie de datos que uno tenga. Los datos sirven, pero no son concluyentes, porque los datos cambian con el tiempo. Los datos son meramente experiencias del momento, del presente, pero que mañana pueden cambiar. Entonces, la gente cuando cree algo, lo cree simplemente porque decidió creer en eso. Por eso es tan difícil cambiar las creencias de una persona. Porque si solo fueran datos, si las creencias solo fueran datos, entonces yo le cambio los datos nomás. Y se acabó. Entonces una persona dirá, ahora ya que sé esta otra cosa, ahora voy a cambiar acá, ¿cierto? Entonces, y no es así. ¿Por qué la gente no cambia a pesar de que los datos cambien? Porque la creencia no está basada en datos. Las creencias están basadas en decisiones. Y las decisiones son las que no se cambian.
Bueno, ahora sí partamos con el capítulo 4. La adoración celestial. La adoración celestial. Oye, Alfonso, Luke escuchó el cumpleaños feliz. Si no, le mando un WhatsApp después y se lo canto. ¿Ah? No tengo ningún problema. Eh, ok, adoración celestial. Capítulo 4. Apocalipsis. Versículo 1. Ah, pero se me había olvidado decirle. Tan disperso, ¿no? Ya, ahora sí vamos con el capítulo número 4. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, cuando dice la primera voz se refiere a la voz del capítulo 1, ¿no? Eh, Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta, a esa voz se refiere. Perfecto, muy bien. Aprovecho de saludar a César Soto, que está ahí, nuestro querido César Soto. Y Josie Media dice, sí, escucho bien, qué bueno, qué bueno. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, exactamente. Qué tierno, Luke. ¿Ah? Nuestro compañero más pequeño del estudio bíblico de las mañanas. Bueno, ¿cuáles son las cosas que serán después de estas? ¿No? Qué buena pregunta, Luis Fernando. Qué buena pregunta. Eh, Me parece que las decisiones, voy a detenerme aquí porque es una buena pregunta y tiene que ver con lo que estábamos hablando. No podemos llegar al 4-1, pero vamos para allá. Las decisiones creo yo que se basan en elementos multifactoriales, ¿no? Por un lado, la decisión se basa en la búsqueda de seguridad. En segundo lugar, en la búsqueda de pertenencia, ¿cierto? Y eso pasa en toda agrupación, en toda agrupación religiosa o lo que sea. La gente busca seguridad y busca pertenencia, por lo tanto la decisión se basa esencialmente en eso. Porque cuando yo tomo una decisión, ¿cierto? Cuando yo digo, no, yo creo en esto, es porque crees junto con otros, ¿no? Junto con otros con los que quieres participar, ¿no? Aquí está, mira, la Joan Anías dice, las decisiones que no se basan en evidencia se basan en emociones, exacto. O sea, para mí el pertenecer, el participar, son emociones, son búsqueda de seguridad, ¿cierto? O sea, mucha gente, por ejemplo, que está en el ámbito de la iglesia, cuando tú conversas el uno a uno con ellos acerca de diferentes temas, por ejemplo, el infierno, ¿no? Eh, la gente en grupo dice, no, todos nosotros creemos en el infierno, la gente se va a recocinar por la eternidad. Bien, dogma. Pero cuando tú hablas con el uno a uno con ellos, tú le dices, ¿en serio? Dices, mira, la verdad es que no sé, porque Dios es amor y expresan de alguna forma sus dudas, ¿no? Pero para pertenecer, y por lo tanto pertenecer significa seguridad, entonces deciden creer en algo. Fíjense que yo todavía me acuerdo, una vez que conversé con un colega que estudió conmigo en el seminario, y que era bastante open mind, ¿no? Era muy abierto y nosotros en el seminario uno como juguete, como niño con juguete nuevo, entonces estábamos leyendo a todos los liberales, ¿no? Y Jürgen Moltmann, y Rudolf Bullmann, y la hipótesis documentaria Graf Bellhausen, y estábamos en la salsa, ¿no? Y todos éramos así como que en el seminario, y de pronto este muchachín, se va hacia el lado, no voy a decir el lado oscuro, ¿no? Pero se hace como súper conservador. Entonces un día conversando con él le dije, "Pues, ¿qué te pasó, viejo? Que compartíamos esas lecturas deliciosas, ¿no? Liberales en el seminario. Y fíjense que él me dijo una cosa que yo lo encontré tremendamente honesta. Me dijo, mira, si yo seguía por ese camino me quedaba sin trabajo y sin iglesia. Pam, pam. Eh, lo encontré súper honesto, ¿no? O sea, lo que está diciendo él es que para él tener su seguridad y para poder ser aceptado, ¿cierto? Para ser parte de, él tenía que tomar una decisión. Y la decisión que tomó fue no seguir leyendo los teólogos liberales, ni seguir en este camino, bla, 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 porque es una decisión. Entonces, para mí, lo que constituye una decisión es efectivamente la búsqueda de seguridad y la búsqueda de pertenencia. ¿Mm?
Bueno, eso, ¿no? Yo creo que hay harto más que hablar acerca de esto. Pero lo racional, el dato, es parte de, pero no es todo. Sobre todo si lo pensamos desde el punto de vista de que hay personas, ojo, hay personas que son emocionales, racionales y viscerales, ¿no? Y por lo tanto cada uno, desde su existencia, buscará la pertenencia, porque somos seres sociales, ¿no? Entonces, así que eso es interesante, súper interesante. Oye, ustedes son súper pro, súper pro. A mí me encanta hablar de estas cosas. Bueno, sigamos, o partamos. Ya, las cosas que sucederán después de esta. Alfonso colocó un mensajito ahí respecto de eso. A ver si alcanzo a verlo acá. Eh, a ver. A ver, 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 o vela chao, vela chao. Aquí está. En los manuscritos griegos, Alfonso colocó, no hay puntuación. El después de estas cosas lo puedes asociar al final de la frase, buena, ¿cierto? Las cosas que deben suceder, o bien lo puedes asociar al comienzo de la frase, inmediatamente vino el espíritu. O sea, puedes leer, sube acá y te mostraré las... Em, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas cosas. Al instante vino el Espíritu. ¡Qué buena! Gracias, Alfonso, por ese dato, porque efectivamente es súper interesante que no tenga, que no tenga puntuación, ¿no? Ya. Hoy día les aseguro que no vamos a avanzar mucho en la clase, porque es tan interesante esta cuestión, ¿no? Qué interesante. Ayer, ¿se acuerdan de la clase? Uf, tuve que abrir la ventana aquí porque el Romano Móvil estaba on fire ayer en la mañana. Ya. Las cosas que sucederán después de estas, ¿no? Después de estas, esa es la gran frase. Entonces, para algunos, aquí colocaron la traducción de Yuneman, ¿cierto, Samuel? Así es. Después de esto vi, y he aquí una puerta abierta en el cielo y la voz, la primera que oí como de trompeta hablando conmigo, diciendo, asciende acá y te mostraré lo que ha de acontecer después de esto. Perfecto. Al punto estuve en el espíritu. Mira, ¿eso viene en el mismo versículo o viene después, Samuel? No traje mi versión de Yuneman aquí. Bueno, esta frasecita, ¿no? Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Para muchos entonces implica que el Apocalipsis apunta hacia el futuro, ¿ya? Entonces, después de esta, ahora uno puede pensar, después de esta, ¿qué? Sí, eso sería la primera pregunta que uno se hace. Después de esta, ¿qué? Después de los mensajes a las 7 iglesias, el primer séptuplo que se le llama, ¿cierto? Eh, ahora te mostraré lo que ocurrirá después de esto, de enviarle las cartas a las 7 iglesias, o después de esta primera visión que tuviste, o esta forma de decir las cosas que sucederán después de esta, es como decir las cosas que sucederán ahora. De ahí que el Apocalipsis sea un libro que se deba interpretar en un presente, que fue el pasado de ellos, ¿cierto? En el mismo, gracias Samuel, qué interesante, ¿ah? Interesante, porque en la Reina Valera el yo estaba en el espíritu pertenece al versículo 2. Entonces la hipótesis de Alfonso, que ayer se mandó una hipótesis escandalosamente interesante, está súper bien. O sea, pero vamos a llegar al tema del espíritu ahora. Las cosas que sucederán después de estas. Entonces, ¿qué le está diciendo, no? Esta voz como de trompeta, ¿no? Le está diciendo, ahora te mostraré el futuro, o te voy a mostrar las cosas que vienen ahora mismo, ¿no? Después del mensaje a las 7 iglesias, te las voy a mostrar ahora, lo que viene a continuación, o las cosas que vienen hacia el futuro. Recordemos que, miren, veamos al tiro el versículo número 2. Y al instante yo estaba en el espíritu. Esto es súper interesante. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque resulta que, ojo, Juan ya estaba en la visión, ¿no? Porque fíjense lo que dice el primer versículo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, o sea, ya le está hablando, ya Juan sigue en el espíritu, ¿no? Porque después dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Una puerta abierta en el cielo. Esto es súper interesante, o sea, muy, muy interesante. Eh, eh, entonces,
partamos de la base de que Juan ya estaba en un estado de conciencia distinto de la realidad. En ese estado de conciencia ve una puerta abierta en el cielo y alguien con voz de trompeta que le dice esto, esto, esto y esto, ¿no? Entonces, pero resulta que ahora en el versículo 2, que sería el 1 de Yuneman, ¿cierto? Dice, y al instante yo estaba en el espíritu, ¿no? Versículo número 2. A ver. Esto yo les digo que es muy interesante. ¿Por qué? Entonces, claro, estaba en el neumati, ¿no? Como dice el texto griego, en el neumati. Entonces, Juan ya estaba dentro de una visión y ahora dice que estaba en el espíritu de nuevo. Es como que, es como que dentro de la visión tiene la capacidad de subir a un siguiente estado alterado de conciencia, diríamos en este tiempo, ¿no? A un siguiente estado alterado de conciencia. Esto es como la película Inception, ¿no? ¿Se acuerdan de Leonardo DiCaprio que en español llegó como El Origen? ¿Se acuerdan? Re interesante la película, ¿no? Donde estaban en un sueño, pero además dentro del sueño podían estar en otro sueño. Yo no sé si a ustedes les ha ocurrido, sin ayahuasca de por medio, por supuesto, que hayan estado en un sueño, que además sueñan en ese sueño. Bueno, a mí me ha pasado, ¿ah? Así que ojo, cuidado con eso, ¿no? Entonces, y yo me veía dentro del Romano Móvil y veía, no digo nada, pues si no me van a retar, ¿sí? Mi señora me reta. Entonces, está en una visión dentro de otra visión, ¿no? Y al instante yo estaba en el espíritu, ¿no? O sea, fíjense, esto dice muchísimo. Vamos a hablar un poquito en un rato más si alcanzamos de Kabbalah, o de Cábala, ¿no? De la Cábala medieval. Pero vamos a retroceder de la Cábala hacia los Eijalot. Vamos a hablar acerca de eso. Así que manténgase en la sintonía, no se vaya. Eh, entonces, dentro de, dentro de la visión, Juan está en el espíritu y esto se explica porque ahora accede al trono, ¿no? Entonces, claro, una cosa es la visión, ¿no? Una cosa es la visión y otra cosa es acceder a un estado aún superior, ¿no? A un estado aún superior. Y he aquí un trono establecido en el cielo, ¿cierto? En hebreo serían los Shamaim, ¿cierto? Y en el trono uno sentado, ¿ya? Uno sentado en el trono. Lo interesante es que nunca se nos describe muy bien quién es ese uno sentado en el trono. Aquí siempre hay una especie de metamorfosis, ¿no? En que este que está sentado en el trono puede ser Dios, como más adelante puede ser Jesús, ¿no? Pero aquí dice que hay uno sentado en el trono, ¿no? Ahí está. Ya, eso quería comentar respecto de eso. Entonces estamos con Juan, que está en una visión, pero además está en el espíritu, es decir, dentro de otro estado en esa misma visión. Y claro, tuvo que sumergirse hacia lo más profundo o elevarse mucho más para llegar al trono, ¿no? Para llegar al trono. En la primera visión le habla un ángel, ¿se acuerdan? Y se encuentra con el Señor, ¿no? Pero ahora tiene que estar en otro estado para acceder a el trono, establecido en el cielo. Y en el trono, uno sentado, ¿no? Entonces, y el aspecto del que estaba sentado era semejante, y aquí volvemos un poco al lenguaje metafórico, ¿no? Era semejante a, ¿no? Nunca los escritores cuando acceden a estos, los escritores bíblicos, cuando acceden a esta información, cuando acceden a estas otras dimensiones, nunca dicen esto es, sino que siempre dicen esto es como, esto es semejante, ¿no? Porque están en una visión, ¿no? Esto es una visión. Ellos necesitan que en el lenguaje que ellos conocen y en las cosas que ellos conocen, describir lo que está ocurriendo ahí. Y es lo que todos nosotros hacemos. Cuando estamos frente a lo desconocido, ocupamos un lenguaje conocido para tratar de describirlo, ¿no? Para tratar de describir lo que está ocurriendo ahí. No es necesariamente que lo que ven es aquello que describen, sino que es cómo.
Alfonso, no te adelantes, porque solo algunos sabrán a qué se refiere Alfonso aquí en este grupo, ¿no? Em, Bien, entonces, y el aspecto del que estaba sentado era semejante, ¿no? A piedra de jaspe y de cornalina. Bueno, aquí los escritores bíblicos se hacen nata, digamos, tratando de definir qué piedras preciosas son estas. A ver, ¿qué dice Yuneman? Y él sentado, símil por el aspecto a piedra jaspe y sardonio, y un iris en cerco del trono, símil por el aspecto a esmeralda. Oye, qué lindo, ¿no? Es exactamente, Misael. Uno no puede describir, uno siempre tiene que ocupar el cómo. Toda la vida es un acto de traducción, ¿cierto? Toda la vida es un acto de traducción. Si yo voy por la calle y me encuentro con alguien que yo conozco y no me saluda, yo traduzco, ¿no? Digo, no me quiere, se enojó conmigo, no me pesca, uy, qué pesado, lo que sea. Le hice 20 traducciones eh, al que no me miró y que me debería haber saludado, ¿no? Etcétera, ¿no? Siempre es así, nosotros traducimos el mundo. Sobre todo si este mundo, fíjense, si nosotros ya traducimos el mundo entre comillas de lo real que vemos, lo traducimos, ¿cierto? Lo traducimos emocionalmente y conceptualmente, imagínense las visiones. Evidentemente tengo que ocupar un lenguaje que la gente pueda entender. Entonces, el aspecto del que estaba sentado era semejante a, ¿no? Piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Ahí están todos los colores, ¿no? Rodrigo dice, mir, ¿traduzco o interpreto? Qué buena pregunta. Yo creo que es la misma cosa, ¿no? Porque traducir es inmediatamente interpretar, ¿no? Eh, entonces, pero no se nos dice mucho más de este que estaba sentado, ¿no? De uno sentado, no se nos dice mucho. Es como, ¿no? Que brilla, que tiene color de... Los colores que aparecen aquí son como el verde esmeralda, hay un rojo súper potente que había en esos tiempos, hay una especie de amarillo, etcétera, por ahí va. Entonces, semejante en aspecto a la esmeralda. Continuemos. Estamos en una visión súper elevada, súper elevada. Y alrededor del trono, y aquí la cosa se pone sabrosa, ¿no? Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, ¿no? Ahora, estos 24 les voy a decir que por lo menos yo debo haber encontrado 10 interpretaciones distintas de lo que serían estos 24 ancianos. Para los presbiterianos les debo decir que la palabra ancianos en griego es presbíteros. Así que si sabemos que una denominación se va a ir al cielo, son los presbiterianos. Tan, tan. eh, Bueno, entonces son los 24 tronos y vi sentado ahí a los 24 ancianos. Algunas de las hipótesis acerca de estos 24 ancianos serían que, por ejemplo, en Primera de Crónicas, capítulo 24, justo el capítulo 24, ¿ya? En el capítulo 24 de Primera de Crónicas aparecen las 24 órdenes sacerdotales y levíticas, ¿no? Que tenían que trabajar dentro del templo, y eran 24. ¿No? Y tenían que trabajar dentro del templo. Esto es súper interesante y es una de las que más me gustó, porque tiene que ver con el hecho de que el Apocalipsis pareciera que en general fuera como un culto, ¿se acuerdan? Yo se los dije, como un gran culto celestial es el Apocalipsis. Para algunos es una gran obra de teatro, ¿no? Porque esta idea de los 24 tronos, del trono central, etcétera, para muchos
llegaron a ver en esa descripción la forma de los teatros grecorromanos de la antigüedad, que ustedes los tienen que haber visto en fotos, ¿cierto? Una pequeña planicie, ¿cierto? Un pequeño escenario rodeado así como en un gran semicírculo de los espectadores. En un lugar estaba el coro, en otro lugar estaban como los tronos, estaban los ángeles, etcétera, ¿no? Entonces algunos dicen que en realidad más que un culto esto puede ser la representación gráfica de los teatros grecorromanos que habían en aquellos tiempos. De hecho, de las 7 iglesias, 6 ciudades, de estas 7 ciudades donde estaban las 7 iglesias, tenían estos grandes anfiteatros. Entonces quizás el escritor estaba pensando en eso más o menos cuando estaba escribiendo el tema del Apocalipsis. Ahora, a mí me gusta la idea de que sean las 24 órdenes sacerdotales, ¿no? Y levíticas de crónicas, ¿no? Para trabajar en el templo, en términos de que esto fuera como un gran culto, no como una adoración celestial. De hecho, lo vamos a ver en un rato más si es que alcanzamos. Otra interpretación puede ser que los 24, bueno, Mario Herrera, esa también es otra interpretación, sí. Que sean simplemente 24 personajes ilustres del mundo y del judaísmo, ¿no? Hay gente que dice, mira, ¿sabes qué? Podría ser eso y nada más, ¿no? Son 24 personajes de eso. Otros podrían pensar que son las 12 tribus de Israel versus o junto a las 12 tribus de la iglesia, ¿no? Porque como la iglesia sería el nuevo Israel, entonces también estaría dividido como en 12, por lo tanto serían como los representantes de las 12 tribus de Israel y los representantes de las 12 tribus de la iglesia, por decirlo de alguna forma. La verdad es que hay tantas hipótesis que Juan Stam, de hecho, en algún momento dice, miren, ¿saben qué? Eso hay que mirarlo nomás y ver ahí que hay una cosa interesante. Algunas personas incluso dicen que son ángeles, ¿no? O sea, como les digo, por lo menos yo encontré 10 interpretaciones distintas acerca de estos famosos 24 ancianos, y otros llegarán a decir que en realidad los 24 representan las 24 horas del día. Es toda la riqueza que un símbolo nos puede entregar y que es inagotable, ¿no? Que no se agota, el símbolo no se agota, porque además el símbolo siempre se va actualizando. Esa es la gracia del símbolo. Por eso el símbolo perdura, porque se actualiza constantemente, ¿no? Constantemente tiene sus upgrades, ¿no? Para poder seguir entendiéndolos. Entonces, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, ¿no? Alfonso dice, si los 2 apóstoles son parte de los 24, Juan se vio a sí mismo o lo sustituyeron, o el profeta no es Juan el apóstol. Claro, Juan queda fuera de esto, ¿no? Juan no se cuenta a sí mismo como apóstol en Apocalipsis. Entonces ahí hay otra idea de que Juan fue el que escribió Apocalipsis. Versículo número 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Aquí ya estamos metiéndonos de lleno en el mundo de la simbología de la visión. Primero estamos dentro de una segunda visión, ¿cierto? Una visión que está más en el inconsciente, está metida muchísimo más, o podríamos decir más arriba, ¿no? Más en el cielo. Por lo tanto, del trono salían relámpagos y truenos, que son las cuestiones en la antigüedad, ¿cierto? Macarena, sí, claro, tienes razón. Una cuestión interesante es que en la antigüedad los elementos de la naturaleza, como los truenos, ¿cierto? Y los relámpagos eran las cuestiones más potentes que la naturaleza nos mostraba. Bueno, además de los volcanes, las tormentas y todo lo demás, ¿cierto? De hecho, ya tenemos noticias, ¿no? De los dioses nórdicos también, que estaban relacionados con los relámpagos y con los truenos. Entonces, no es extrañar que eso es como la expresión más potente, ¿no? Que se podía pensar para asociar este que estaba sentado, que no nos dice cómo es, ni nada, simplemente hay uno sentado en el trono y que salen luces, fuego, relámpago, etcétera. Y delante de este trono, además, ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ya habíamos hablado acerca del número 7 al inicio, en el capítulo 1, y aquí aparecen de nuevo los 7, ¿no? Fíjense que, bueno, los 7 asociados a las 7 grandes luminarias del cielo, ¿cierto? El Sol, la Luna y 5 planetas.
asociados a eso. También decíamos que en la Edad Media se pensaba que estos planetas eran movidos por ángeles. Por eso también se asociaban estas luces a ángeles. Eh, ahora, en la literatura cabalística, la protoliteratura cabalística que se le llama de los Eijalot se le llama los palacios, ¿no? Que viene de la palabra Ejal, que es el palacio. Esta literatura surge por ahí por el siglo segundo, primero, segundo, tercero, por ahí, y es una literatura sumamente interesante, cabalística, digo, desde el punto de vista de la mística judía, ¿no? De los místicos judíos de esos tiempos llegaban a pensar que habían palacios, ¿no? Y que una persona tenía que deambular de un palacio a otro. ¿Saben cuántos palacios eran? 7 palacios, ¿ya? Los 7 palacios que estaban, de hecho se dice que Enoch, conocido por algunos también como Metatron, era era el que tenía que recorrer estos palacios, muy parecido a quienes leyeron El Caballero de la Armadura Oxidada. ¿Se acuerdan que tenía que ir pasando de un castillo a otro, ¿cierto? Y que en ese otro castillo encontraba otra cosa súper interesante, etcétera. Entonces, Juan, es muy interesante lo que dices ahí, ¿eh? ¿Cierto? Bueno, pero sigamos. Entonces, en la literatura judía de proto-cabalística, ¿no? Se habla de los 7 Eijalot, ¿no? O Ejalot. Y que son estos 7 palacios, ¿no? Que es uno, que mientras más vas avanzando en estos palacios, vas llegando más cerca de Dios. Esa es la idea. En el último palacio estaría la gloria absoluta, total y la potencia final donde habitaría Dios. Entonces el 7 es un número importante. Lo usaron los cabalistas, lo usaban desde los babilonios, ¿no? Hasta esta era, digamos, que estamos hablando. O sea, el 7 es un número importante asociado esencialmente a las 7 luminarias del cielo, y por eso quizás algunos veían que esto eran los 7 tronos, ¿cierto? Donde estaban los 7 palacios, tronos dentro de los palacios. Aquí son las 7 lámparas de fuego, y Alfonso colocó algo ahí que no alcancé a leer. Ojo, las lámparas parecen ser distintas a los candelabros. Las palabras griegas son distintas. Perfecto, gracias. Entonces estas son lámparas y no son menorot, ¿no? ¿Cierto? Que no son las menorá, los candelabros de 7 brazos. Juan Esteban dice como las 12 casas de los caballeros del Zodíaco. Bueno, yo nunca vi los caballeros del Zodíaco, ¿ah? Yo llegué hasta Robotech, ¿no? Eso fue como lo último que recuerdo que vi en mi más tierna infancia. Y Robotech, ¿no? Robotech. O sea, ojo con la protocultura. Ahí algunos de ustedes saben. Entonces el número 7 era un número importante, un número místico, un número de la ascendencia espiritual, un número donde tú te elevas, ¿no? Donde vas avanzando, ¿no? Ahí en el número 7, ¿cierto? En el séptimo palacio estaría el Pardés, el lugar máximo, digamos, y donde no todos pueden entrar, ¿cierto? Porque solo salió uno, Rabí Akiva. Ok. Y hasta aquí llegamos. Se acabó. Es que hay harto más, pero necesito descansar. Y además se me va la energía en esta clase. Así que, y estamos en la hora. Buena, ¿eh? Lo pasé bien. Siempre digo eso. Ya, mañana continuamos entonces con el mar de vidrio semejante al cristal, los 4 seres vivientes. No, esta cosa se viene tremenda, hermano, se viene tremenda. No sé por qué siempre termino hablando como en portugués. Ya, les mando un saludo gigantesco. Danilo, por interno vamos a hablar acerca del Keter, ¿no? Oye, entre paréntesis, Danilo Harlas, oye, hermano, avísame cuándo vas a colocar el video de promoción de tu libro, que de verdad me suena demasiado, demasiado interesante. Así que Danilo Harlas escribió ya tiene su trilogía, ¿no? Ha escrito harto, pero tiene el primero de su trilogía. ¿Cómo es una epopeya, ¿no? No sé cuál es el nombre correcto para decirlo, pero eso. Oye, y qué entretenido que encontraron el queso que toma vino. Yo sueño con tener un queso de esos gigantes,
eh, un queso de esos gigantes con un vino ahí puesto boquita abajo. Pero algún día, ¿no? Fantasía épica, eso era, ¿no? Ya, muchas gracias a todos, que lo pasen muy bien, que tengan un buen día miércoles. Si Dios quiere, nos encontramos mañana entonces para continuar estudiando el libro de Apocalipsis en el capítulo número 4. Que estén muy bien. Chao. O vela, chao, vela, chao. Ya, que lo pasen bien. Chao.